Muluk Khan se unió. Muy bien. Vamos a poner aquí. Ahí sí, estamos más cuadrados. Buenas tardes, ¿cómo está Muluk? Buenas tardes. Bienvenido, bienvenida. Me logro identificar ahí. Bueno, y por aquí también Tiernas Babosas, Pía Pérez por ahí también en YouTube. Y también Ivonne Elizabeth González Barahona. Excelente. Bueno, buenas tardes. Muy bien. Estamos empezando una nueva clase del día de hoy. Sí, hoy ya es 15 de abril. Y tenemos el gusto de poder compartir, ¿cierto? El curso Conocimiento de sí mismo, cada una de estas clases que ya estamos viendo, las que corresponden a la segunda parte de este ciclo, habitualmente se le denomina fase B, ¿cierto? Que son 25 clases que corresponden a la segunda parte, podríamos llamar. Fase A son 50 clases o conferencias y la fase B son 25 conferencias. Y hoy vamos a tratar la número 15, si no me equivoco, de la fase B, y que es de suma importancia. Quizás de las clases, ¿cierto?, las que vamos a ver hoy y mañana, son clases que tienen tremenda repercusión para el trabajo interior, principalmente porque está enfocado en todo aquello que nosotros vamos a conocer como el trabajo psicológico, la eliminación del ego. Ese es el sentido principal de este trabajo psicológico, poder eliminar el ego para ir liberando nuestra conciencia. Y la clase de hoy, ¿cierto?, se denomina círculos dantescos. Vamos a ver el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Por qué tiene tanta importancia, ¿cierto?, este tema de los círculos dantescos? ¿De qué se trata? Primero, nosotros ya hemos ido estudiando el ego dentro de nuestro interior, dentro de nuestra propia psiquis, manifestándose en nosotros. Nosotros vamos a comprender poco a poco, y ya lo hemos ido viniendo, o sea, hemos ido diciendo en distintas clases, ¿cierto?, que cuando nosotros no hemos hecho un trabajo consciente de eliminación del ego en la vida, estando nosotros en vida, no hemos despertado, no hemos liberado la conciencia de manera consciente y voluntaria en la vida, sí o sí, después de que termine nuestra última existencia, después de la existencia número 108, vamos a entrar en un proceso que es conocido como de involución. Y en este proceso de involución, lo que realmente ocurre es que la naturaleza se encarga de la eliminación del ego. Entonces, aquello que nosotros no hicimos consciente y voluntariamente en la vida, estando, ¿cierto?, con cuerpo físico aquí, en este plano terrenal, la naturaleza sí o sí va a terminar de hacer o va a realizar finalmente, porque en realidad, ¿cierto?, todo esto que es el ego siempre tiene un fin. Y el fin va a ser la eliminación. Entonces se va a producir una liberación de la conciencia de manera consciente cuando lo hacemos nosotros aquí, estando en el plano físico, o por otro lado, si no lo hacemos nosotros consciente y voluntariamente después de la vida o de la existencia número 108, la naturaleza va a realizar esta eliminación de estos defectos. Entonces, cuando hablamos de los círculos dantescos, no estamos hablando de las infradimensiones que están dentro de nosotros, sino que vamos a hablar de las infradimensiones que están en el planeta, en el interior del planeta Tierra, y que es en donde se procesa, en donde se realiza la eliminación del ego por parte de la naturaleza. Es decir, la conciencia se empieza a liberar en cada uno de estos círculos que vamos a ir nombrando. Hoy día vamos a ver los círculos 1, 2, 3, 4 y 5. Son 9. Pero vamos a ver estos primeros 5. El círculo dantesco número 1 es el de la Luna. El círculo dantesco número 2 es de Mercurio. El de Mercurio se conoce con ese nombre.
El círculo dantesco número 3 es el de Venus, el círculo dantesco número 4 es el del Sol y el círculo dantesco número 5 es el de Marte. No quiere decir que estos círculos dantescos estén en esos planetas. No nos estamos refiriendo, ¿cierto?, a que estamos hablando de esos planetas, sino que es el nombre que recibe el círculo dantesco, pero que está aquí en el planeta Tierra. Reciben esos nombres porque esotéricamente, ¿cierto?, tienen una correlación con los propios centros que nosotros tenemos en nuestra máquina y también tienen un grado de correlación con esos planetas, más sin embargo, van a estar siempre dentro de la corteza o bajo la corteza terrestre. ¿Sí? Ahí se unió también Martina Maturana, Berta Aguirre, seguramente, ¿cierto?, a través de esa cuenta. Bueno, entonces ya va quedando claro ese punto. Entonces nosotros vamos a nombrar el círculo, vamos a dar la cantidad de leyes que rigen ese círculo y también vamos a explicar lo mejor posible qué es o cuáles son los aspectos de nuestra psicología o cuáles son los defectos psicológicos que van a vivir, ¿cierto?, allí, es decir, que van a estar experimentando el proceso de la eliminación del ego. Como decíamos, el primer círculo dantesco es el círculo conocido, ¿cierto?, como el limbo o el de la luna. Este primer círculo dantesco está regido por el doble, ¿cierto?, de lo que era el cuerpo físico. Si recordamos la clase anterior, que era el rayo de la creación, el cuerpo físico estaba regido, ¿cierto?, está regido por 48 leyes y vamos a entender que el primer círculo dantesco está regido por el doble, que serían 96 leyes. ¿Sí? Ahí está. 96 leyes. El primer círculo dantesco. Eso habla, ¿cierto?, de la materialidad, de la dificultad, de la mecanicidad que empieza a vivirse, como íbamos mencionando en aquella clase, en la medida que nos vamos alejando del absoluto. Ahora, cuando entramos, ¿cierto?, a este nivel de las infradimensiones o círculos dantescos, estas leyes van aumentando y se va haciendo también mucho más pesado la realidad en esa dimensión. ¿Cómo vamos a comprender este primer círculo o limbo? Es, o se refiere a que va a estar constituido en realidad por todas las cavernas que existen, ¿cierto?, en el planeta físicamente, pero unidas astralmente. Todas las cavernas unidas astralmente van a conformar este primer círculo dantesco. Dentro de esto también están los edificios, ¿sí?, verdaderas cavernas que están construidas ya por el ser humano, pero que también están astralmente unidas, correlacionadas con estas cavernas. Esto, ¿cierto?, este primer círculo está conocido, como decíamos, como el limbo. Y el limbo, en el fondo, recibe también el nombre como el hall, ¿cierto?, o la antesala del infierno. ¿Qué quiere decir? Que en realidad los mundos infiernos, de manera real y concreta, comienzan en el segundo círculo, pero este primer círculo es la antesala. Evidentemente, cuando uno va, ¿cierto?, a un edificio, a una construcción, a un teatro, en fin, se encuentra con una primera, ¿cierto?, entrada, un primer espacio que es el hall de entrada, ¿cierto?, o la antesala. No quiere decir, ¿cierto?, que con esto que la antesala sea distinto al edificio. Es la primera parte, pero todavía no entramos al edificio propiamente tal. Eso es lo que en el fondo hay que entender, ¿cierto?, como el limbo. También se une por ahí Pauvico 22, muy bien. Bienvenida, Paula. Bueno, entonces, este limbo tiene una característica. ¿Quiénes son los que después de ¿cierto?, de la vida pasan al limbo? Bueno, todos nosotros, sí o sí, una vez desencarnados, vamos a pasar al limbo o a este primer círculo, ¿cierto?, dantesco. ¿Qué quiere decir? Que en realidad una persona
tenga o no tenga más existencias, a la hora de morir, va a pasar y va a estar aquí en un tiempo de espera para poder retomar, reingresar, si es que le queda otra vida, a una nueva vida, volver, ¿cierto?, a un nuevo útero y volver a salir al plano de la vida. Pero mientras eso ocurre, está allí en este hall, en este cierto espacio, en donde en realidad lo que se vive, por un lado, para las almas, ¿cierto?, desencarnadas, es la experiencia de la permanente repaso de la existencia pasada. Está permanentemente recorriendo, revisando y repasando lo que fue la última vida, la última, ¿cierto?, existencia, con el fin de ir capturando información que le sea de utilidad. Eso inclusive lo podemos ver en aquella segunda clase que vemos en la fase A, que se llama, ¿cierto?, qué es la muerte, lo que muere y lo que no muere. Y dentro de los procesos de la muerte está, ¿cierto?, aquel donde se revive la existencia para poder ir sacando algún aprendizaje. Ahora bien, este círculo, ¿cierto?, tiene una característica y también se le conoce, ¿cierto?, para entender, como el círculo de aquellos que no se han bautizado, ¿cierto? Aquellas almas que no han sido bautizadas. De hecho, por ahí se habla de los niños que no han sido bautizados. De hecho, ¿cierto?, existen creencias al respecto de que los niños hay que bautizarlos porque después empiezan a tener problemas, en fin. Bueno, la verdad es que cuando hablamos del limbo, hablamos de que cualquier persona que no ha trabajado en el sexo, desde el punto de vista de la transmutación sexual, que no ha logrado, ¿cierto?, el uso de su energía sexual transmutándola, que no ha logrado llevar la energía sexual hasta el entrecejo, ¿cierto?, entonces se va a considerar como no bautizado. Vimos por ahí la clase, ¿cierto?, de cuál es el verdadero bautismo, que es la clase 9 de este ciclo, de esta segunda parte de la fase B, y ahí explicábamos que realmente el bautismo tiene que ver con ese pacto que se cumple cuando llevamos la energía creadora sexual hasta el entrecejo por el proceso de la transmutación sexual. Entonces, prácticamente, todas aquellas personas que no han practicado el arcano, sí o sí van a parar a este primer círculo. También se dice que este es el círculo, ¿cierto?, donde el defecto característico es el de la pereza. Y aquí ya vamos a empezar, ¿cierto?, a darnos cuenta, vamos a empezar a darnos cuenta que el proceso que vamos a seguir describiendo en esta clase tiene que ver directamente con el trabajo psicológico que nosotros, ¿cierto?, realmente debemos realizar en vida. Si nosotros empezamos a hacer el trabajo psicológico aquí en vida, en el fondo lo que estamos haciendo es ir evitando el paso por estas círculos dantescos, ¿cierto?, que estamos describiendo. Entonces, claro, uno de los defectos, pero podríamos decir el más importante para iniciar el trabajo sobre sí mismo, es el defecto de la pereza. Si nosotros comprendiéramos que debemos tomar este trabajo de manera mucho más disciplinada, de una manera mucho más constante, muchas veces venciendo muchos de nuestros anhelos de hacer otras cosas, es decir, dormir, ¿cierto? A veces nosotros, ¿cierto?, queremos simplemente que llegue el fin de semana para relajarnos y olvidarnos de la semana. O muchas veces, ¿cierto?, en vez de empezar a hacer un estudio sobre sí mismo, sobre sus propios defectos y empezar a comprender, lo dejamos para otro día. Preferimos, ¿cierto?, entretenernos con el celular o ver televisión, etc. Es decir, aquí hay un defecto característico para todos aquellos, ¿cierto?, que desencarnan, que es la pereza. El defecto que en el fondo se va a empezar a trabajar o a desintegrar por parte de la naturaleza en este primer círculo es el defecto de la pereza. Y por lo tanto, aquí encontramos a todos los perezosos, todos que, ¿cierto?, tenemos la pereza, que están aquí viviendo su proceso de destrucción de estos yoes. Los yoes, ¿cierto?, vamos a ir entendiendo, se van destruyendo en la medida que la conciencia que tiene atrapada y la conciencia que está observándolos aquí en este proceso empieza a darse cuenta del daño y el perjuicio que significó en la vida, ¿cierto?, esa manifestación. Bueno, vamos, ¿cierto?, por el segundo círculo dantesco.
Si cualquiera de ustedes tiene alguna consulta, inquietud, pregunta, la puede ir haciendo, ya sea por Instagram o en YouTube. Entonces, el segundo círculo dantesco, como dijimos, lo vamos a conocer como el círculo de Mercurio. Aquí las leyes se duplican. Ya no hablamos, ¿cierto?, de 96, sino que hablamos de 192 leyes que gobiernan este círculo. Es decir, la densidad empieza a aumentar ya de manera muy, muy, muy dura. ¿Qué significa 192 leyes? Significa que cada átomo en este plano contiene 192 átomos del absoluto. Y eso en el fondo habla del nivel de densidad. El absoluto, el sagrado ser absoluto, ¿cierto?, está gobernado por la única ley, la ley del amor, por allá, ¿cierto? Ese amor consciente, ese amor que en realidad nosotros no hemos logrado experimentar. Más sin embargo, la densidad empieza a aumentar al punto de ¿cierto?, de que cada átomo en esa esfera, en este círculo, ¿cierto?, de Mercurio, tiene una densidad de 192, que son las leyes que gobiernan esa manifestación. ¿Cuál es el defecto característico, ¿cierto? O el defecto de las personas que están viviendo o que bajan, ¿cierto?, este círculo dantesco, es el defecto de la fornicación. La fornicación, ¿cierto?, tiene manifestaciones y sabores y percepción en todos nosotros que es tremendamente dura, difícil de comprender. Nosotros realmente, si supiéramos lo que significa vivir en constante estado de fornicación, es decir, aquí vamos a encontrar a la fornicación actuando permanentemente. Se termina, ¿cierto?, una fornicación, un acto sexual, y se comienza ya con otro acto sexual. En todas las formas y en todas, ¿cierto?, las ideas y posibilidades que tiene la fantasía sexual, empieza a ocurrir. Y los yoes fornican con otros yoes de la misma persona y están constantemente manteniendo, ¿cierto?, la cópula. No alcanza a terminar una cuando está haciendo otra, con uno, con otro, y permanentemente está ejecutando la cópula sexual, el acto sexual, en ¿cierto?, en ese círculo dantesco. Esto, ¿cierto?, es realmente algo que hace el ambiente tremendamente denso, el ambiente tremendamente duro, en términos de lo que se vive, porque muchas veces la lujuria nos puede haber dicho, ¿cierto?, qué cosa más buena el sexo. Hasta inclusive, ¿cierto?, qué cosa más buena la fornicación. Pero cuando una experiencia, ¿cierto?, es la fornicación y otra cosa es fornicar una vez, luego inmediatamente otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, esa fornicación empieza a transformarse en dolor, ¿cierto?, en un incesante estado de cópula sexual que evidentemente ya no es algo placentero. Empieza a ser todo el dolor que causa, ¿cierto?, en verdad, ser esclavo y mantenerse esclavo de la fornicación. Y no poder dejar de hacerlo, porque aquí el ambiente se torna absolutamente carente de cualquier razonamiento. Este es un permanente estado de fornicación en donde lo único que existe son las pasiones animales, las pasiones sexuales del sexo, o sea, valga la redundancia, ¿cierto?, del acto sexual. Permanentemente, ¿cierto?, mantener ese estado en donde no hay racionalidad alguna respecto a la cópula. Entonces, realmente, esto empieza a ser algo muy duro, muy pesado y difícil, inclusive para nosotros, ¿cierto?, aquí, imaginarnos siquiera qué significa eso de estar permanentemente copulando una y otra vez y con uno, con otro, con otra, con otra, con otro, que son los mismos yoes, ¿cierto?, de las personas que están viviendo ese proceso en ese segundo círculo dantesco, ¿cierto?, de Mercurio. Recordemos que Mercurio está vinculado con nuestros instintos, los instintos, ¿cierto?, más bajos, en este caso del sexo, y los instintos, ¿cierto?, que en realidad están absolutamente
trastocados y desfigurados por la lujuria, que nos llevan, ¿cierto? Y llevan a la experiencia de este círculo dantesco. Por ahí se une fractal color, tornasol, muy bien, bienvenida. Fíjate, aquí en realidad lo que empieza a ocurrir es que existe un olor permanente, nauseabundo, de fornicación, de semen. Esto es algo muy complejo, en realidad empieza, ¿cierto? Por todos los sentidos empieza a existir, a percibirse, ¿cierto? El sexo, la fornicación principalmente. Entonces, cuando nosotros vamos comprendiendo que es tan importante vencer la pereza, ¿cierto? El defecto que veíamos del círculo anterior, entonces también nos vamos a dar cuenta de lo tan importante que es vencer la fornicación. Porque en el fondo lo que vamos a estar haciendo es realmente evitando llegar a este círculo dantesco. Y en el fondo lo que estamos es librando la conciencia. Allí, en ese círculo, se empieza a librar conciencia. Es que es la misma conciencia que está atrapada en esos yoes fornicarios. Y la fornicación, ¿cierto?, tiene tantas aristas como las que uno pudiera, ¿cierto?, imaginar. Tiene muchísimas formas en que se manifiesta. Ahí vienen, ¿cierto?, las prácticas de sexo oral, de sexo anal, de, ¿cierto?, masturbación, de homosexualismo, ¿cierto?, de prácticas de voyerismo, prácticas, ¿cierto?, de fantasías sexuales, la forma, ¿cierto?, de fornicación a través de tener muchas parejas, a través de la prostitución, las fornicaciones a través, ¿cierto?, con animales, de prácticas, ¿cierto?, de sexo grupal. Es que existen muchas formas. Y aunque a uno le cueste creerlo, todos tenemos muchas de esas formas, ¿cierto?, en nuestra psiquis. Y es por eso que existe este círculo dantesco, que es el número 2, el círculo de Mercurio. Entonces, bajando en estos círculos, vamos a llegar al tercer círculo dantesco, que es el círculo de Venus. Aquí se duplican las leyes del círculo anterior. En este caso encontramos 384 leyes que gobiernan el círculo, ¿cierto?, dantesco de Venus. El círculo dantesco de Venus, el tercer círculo, está asociado, ¿cierto?, a los placeres. Y esto es bien interesante poder también detallar y un poquito ampliar. Dice Tiernas Babosas, ¿cómo es físicamente ese círculo? ¿Y cómo lo viven las personas? ¿Se vive con cuerpo como hoy? No logro imaginarlo. Gracias. Buena pregunta. La verdad es que primero que todo este proceso es infradimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que corresponde a la quinta dimensión inferior. No es físico, primero que todo, sino que corresponde a la dimensión astral inferior. Y evidentemente, ¿cierto?, para poder ir experimentando la realidad de esas dimensiones, hoy día tenemos que tener ciertas capacidades, tenemos que tener un cuerpo astral creado para que alguien pueda bajar ahí y investigar ahí, de manera, ¿cierto?, consciente, estando con cuerpo físico, estando vivo, en vida. Si uno quiere llegar a investigar allá, tiene que hacerlo conscientemente, porque así, inconsciente como uno está, no va a poder meterse ahí, ¿sí? Salvo el primer círculo, que de alguna manera está mucho más cercano a nuestra experiencia. Entonces, allí se está viviendo esa realidad, y de hecho hay todo esto de los círculos dantescos recibe el nombre de dantesco por el Dante Alighieri, ¿cierto? El Dante Alighieri, que fue un iniciado y realmente desarrolló un gran trabajo, porque él mostró públicamente esta realidad, que muchos lo tomaron y cierto, se vivió como una obra casi como poética de las infradimensiones, pero en realidad él lo que manifestaba era real, ¿cierto? Hay un autor, un pintor dibujante, ¿cierto?, que se llamaba Doré. Doré logró dibujar y plasmar, ¿cierto?, en dibujo lo que significaba, ¿cierto?, ilustró en el fondo la Divina Comedia, y logró, ¿cierto?, hacer alguna idea de lo que significaba esto a través de dibujos, pero la experiencia la relata el Dante en sus viajes, ¿cierto?, que en el fondo son viajes de experiencia
que él vivió con su maestro, que era, ¿cierto? No me acuerdo el nombre de su maestro en este instante, después me acordaré. Pero finalmente sí logró, ¿cierto?, sacar de allí esa información para hacer ver la rudeza y la crudeza de lo que son las infradimensiones. Luego hay otro libro, ¿cierto?, en el mismo creo, habla, ¿cierto?, de los cielos. Pero lo que importa es comprender que estas infradimensiones o estos círculos dantescos en realidad tienen una dificultad, una densidad que está dada por los propios yoes que allí se están desintegrando. Los yoes que en realidad todos y cada uno de nosotros tiene, pero que mientras no lo eliminemos nosotros de manera voluntaria, físicamente aquí en esta experiencia, vamos a pasar al proceso de la involución una vez, ¿cierto?, cumplida las 108 existencias. Entonces, cada una de estas regiones son inmensas, inmensas regiones a nivel astral, más sin embargo, son y están densamente pobladas, porque son millonadas de personas que están viviendo la involución. No es algo, ¿cierto?, que por aquí por allá, no, son verdaderas, ¿cierto?, masas, hordas de personas que están en procesos de involución y que cada uno, ¿cierto?, de estos círculos ayuda a comprender que va en un orden este proceso desarrollando la eliminación de estos defectos. Entonces, lo interesante es que logremos entender que inclusive nosotros mismos, en nuestro propio proceso del despertar de la conciencia, cuando vayamos desarrollando los cuerpos internos, vamos a tener que necesariamente ir haciendo ciertas bajadas a estas infradimensiones de la naturaleza. Más para esto hay que tener conciencia y no es llegar y hacer, porque no lo vamos a lograr. De hecho, una persona sin conciencia no puede bajar, ¿cierto?, a estas infradimensiones porque no tiene la capacidad de moverse allí. Nosotros podemos experimentarlo de una manera muy particular bajo ciertas circunstancias, pero en realidad no es conscientemente que se hace, sino que en realidad ha sido por algún problema, ¿cierto?, alimentario de ese tipo, pero no voluntariamente. Para que sea voluntario tiene que uno tener un cuerpo astral creado y poder moverse allí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que estamos mirando el círculo de Venus. Venus tiene que ver con el placer. Aquí es súper interesante comprender este círculo dantesco. Aquí las personas que habitan este círculo dantesco, que están en este proceso, están eliminando todos aquellos defectos psicológicos que están vinculados con todo aquello que a nosotros nos da placer. Y una de las características del placer está, por ejemplo, en el placer de la comida, el placer de la bebida, el placer del juego, el placer del sexo, el placer del baile. Hay que entender que en realidad el placer tiene un hermano gemelo, ¿cierto? Que en el fondo es el otro extremo del péndulo. El placer es uno de los extremos y el otro extremo es el dolor. Cuando el placer ha llegado a cierto punto, siempre se va a transformar en dolor. Y ese es el problema, porque ahí estamos mirando simplemente la dualidad del ego. Entonces, alguien podría decir, bueno, pero si qué malo tiene el placer. ¿Cómo pueden ser así? Pero en realidad, la pregunta es, ¿y qué pasa cuando el placer, ¿cierto?, se adueña de nosotros? Cuando el placer es el que manda. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, nos gusta una torta? Me encanta, dice uno, la torta de 1000 hojas con manjar. O sea, por favor, déjenme a mí con la torta. ¿Cierto? Bueno, pero ¿y qué pasa cuando uno se comió un pedacito? Tal vez no pasa nada. Pero ya se comió otro porque es tan rica y a uno le encanta. Y luego otro, y luego se comió un cuarto de torta. ¿Qué pasa después? Viene el dolor. Todos sabemos lo que significa, ¿cierto?, esa indigestión. Es cargada de culpa, de dolor, de insatisfacción que queda por haber, ¿cierto?, en realidad, haberse extremado. Entonces, en realidad, ese es el punto que debemos comprender. ¿Qué pasa con una persona que bebe? Uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina.
Entonces, de haber empezado, ¿cierto?, en la vida aprendiendo a beber, y se transforma esto en un hábito, y luego, ¿cierto?, simplemente después es esclavo de ese placer. Entonces se transforma en dolor. No puede ya la persona inclusive vivir si no está con su copita de algo, tomándose una cosita, dice. Y ahí vamos descubriendo cómo en realidad el placer tiene como problema que en realidad nos genera dolor. Entonces, aquí se viven escenas permanentes, ¿cierto? De fiesta, de embriaguez, de baile, de ropajes suntuosos, ¿cierto? De vestimentas muy llamativas, ¿cierto? Aquí encontramos todos estos gustos por vernos muy bien, de estar ocupadísimos de la presentación, ¿cierto? Que no se nos mueva un pelo porque sufrimos. Y ahí va se dando cuenta uno de cómo está permanentemente viviéndose esto en esta dinámica. Que no vaya a ser, ¿cierto?, que uno se ponga algo que no combine. Y todo eso, ¿cierto?, está dado por esta característica venusiana, ¿cierto?, de este círculo. Entonces, aquí encontramos una cadena, un sinnúmero de elementos que están vinculados al placer. El placer de ir a un concierto. El placer, ¿cierto?, de quedarse, no sé, bailando toda la noche. El placer de simplemente estar conversando. Se ha dado cuenta que el placer de conversar y de hablar, por hablar, aunque sea lo que sea. Hoy lo pasamos tan bien anoche, dice, ¿cierto? Nos quedamos hasta las 5 de la mañana conversando. ¿Y por qué? Porque le está produciendo un placer, en el fondo. Pero dice, hoy día ando con los ojos chinitos, no puedo ni mirar, ni abrir los ojos todavía. Entonces se va transformando en un dolor que está asociado al daño físico. Y así, nosotros si nos diéramos cuenta, existen ¿cierto?, un sinnúmero de formas de placer que permanentemente estamos experimentando y que en realidad no son nada más que yoes que se están nutriendo y que están asociados a esa esfera, ¿cierto?, ese círculo dantesco de Venus. Entonces aquí se vive en un permanente estado de placeres, en donde en realidad lo que se busca es poder sentir una y otra vez, un estado de bienestar. ¿Y de dónde viene todo eso? Del vacío interior. Todos nosotros, ¿cierto?, en la medida que no estamos asociando nuestra búsqueda a nuestra conciencia, a nuestro ser, vivimos en un vacío interior que en realidad tratamos de llenar con todos estos placeres exteriores. Uno se queda un sábado en la noche en la casa y dice, oh, ¿cómo puede ser? ¿Qué me pasó? ¿Cómo llegué a esto? Un sábado yo en la noche, en la casa, a las 9 de la noche acostado. Oh, qué terrible. Y se vive mal. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque el vacío interior es tan grande que no podemos concebir, ¿cierto?, que en realidad no necesitamos vivir de fiesta en fiesta y de parranda en parranda, de carrete en carrete. Pero eso, ¿cierto?, es lo que necesitamos permanentemente como una verdadera droga para poder, en el fondo, sentirnos vivos, sentirnos haciendo algo, sentirnos, ¿cierto?, inclusive socialmente reconocido, porque uno empieza a quedar, ¿cierto?, mucho en la casa y ya, oye, hello, estoy aquí, llámeme por favor. Bueno, es necesario, ¿cierto?, ir comprendiendo y estudiándose uno en todo esto. La idea de los círculos dantescos, que los veamos hoy y que se vea en este curso, en primera instancia es que nos demos cuenta que aquí hay, cuando hablamos de detallarse, de autoobservarse de momento en momento, de instante en instante, tiene que ver con que en realidad lo que empezamos a hacer nosotros en el trabajo sobre sí mismo es en el fondo empezar a rescatar, ¿cierto?, estas conciencias que si no van a pasar estos procesos de evolución. Si esto siempre se va a eliminar el ego, pero ya una vez estando muerto, ¿qué sentido tiene para nosotros si ya estamos muertos? Lo podemos hacer ahora. Esa es la idea, esa es la invitación. En primera instancia, esa es la visión. Luego nos vamos dando cuenta que tiene una profundidad aún mayor con el trabajo psicológico, y lo que estamos haciendo nosotros cuando estudiamos los yoes es que en realidad estamos desarrollando la posibilidad de
rescatar nuestra conciencia de ese proceso y que en realidad es lo más sabio que podríamos llegar a hacer. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de Venus y del placer, en el fondo, ¿cierto?, nos vamos a dar cuenta que está vinculado prácticamente a todas las actividades que nosotros realizamos. Esto es durísimo, porque no dice, pero ¿cómo? Todo lo que nosotros realizamos está vinculado y tiene un generador de placer. Hay muy pocas cosas que nosotros hacemos y que no nos produzcan un placer. Desde el placer de vernos bien, sentirnos bonito, bonita, ¿cierto? Viene el placer o la necesidad de comparación, porque nos sentimos bonitos ¿contra qué? Bueno, versus quién me siento bonita, bonito, atractivo, atractiva, por ejemplo. Y eso partió en la mañana cuando uno se bañó, se lavó y se peinó y se arregló y ya empiezan los yoes de la crítica, los yoes de la comparación, el yo, ¿cierto?, que le gusta, admira a tal artista, cantante o alguien cierto conocido, el yo que le gusta, ¿cierto?, que le gustaría tal y cuales facciones, y empieza uno a detallarse y va a empezar a encontrar un verdadero mundo que está asociado al placer, inclusive las comidas, lo que no come, lo que come, la dieta no sé cuánto, la dieta X, la dieta Y, para no mencionar algunas, pero todas tienen un sentido vinculado al placer no solo de la comida, sino que al placer respecto a cómo nos vemos en relación, ¿cierto?, a una supuesta norma establecida ¿cierto?, de apariencia. Me siento más bonita, más bonito, hago tal o cual ejercicio, etcétera, etcétera. Y así podríamos ver muchísimo, muchísimo cómo esto, ¿cierto?, realmente ocupa nuestro quehacer diario. Y uno se da cuenta que siente placer de hablar de sus viajes, siente placer de hablar de sus experiencias laborales, siente placer de mirar, ¿cierto?, lo que mira en televisión le da placer, mirar ciertas series le da placer, la risa, ver, uff. Y todos son detalles que van alimentando el placer como, ¿cierto?, el gran defecto, que en realidad, como decía, tiene su contraparte oculta, que es el dolor. Bueno, vamos con el siguiente círculo dantesco, que ya estamos hablando del número 4, que sería, ¿cierto?, si nosotros tenemos Venus. Esto para que se entienda, son los mismos centros cuando uno habla de Luna, ¿cierto?, Mercurio, Venus, que está aquí en el nivel del plexo solar. Vamos a encontrar entonces aquí en el corazón Sol. Sol, ¿cierto?, el círculo dantesco del Sol tiene una característica. El Sol, para entender, ¿cierto?, el Sol que es en sí mismo el dador, el benefactor del universo, en este caso de nuestro sistema solar, tiene la característica, ¿cierto?, de dar, pero esa forma de dar, ¿cierto?, es la divina, ¿cierto? Más sin embargo, nosotros tenemos el aspecto oscuro, oculto del Sol, y que tiene relación con este círculo dantesco, está directamente asociado al desequilibrio. El equilibrio está dado por una ley que se llama la ley del eterno tropo autodemocrático cósmico común, que es la ley del equilibrio, la ley que permite que todo en la naturaleza exista y se mantenga y se sostenga en un justo equilibrio. Bien, nosotros tenemos los yoes del desequilibrio. Los yoes del desequilibrio, para comprender, ¿cierto?, y en primera instancia, son aquellos defectos psicológicos que nos llevan, ¿cierto?, a ser avaros o a ser personas, ¿cierto?, derrochadoras. Son las características que llevan al desequilibrio en términos del dinero. Pero en realidad, luego nos vamos a dar cuenta que el desequilibrio tiene que ser entendido en todas las facetas que tiene en nosotros. Entonces, aquí, en este círculo dantesco, están todas aquellas personas que son derrochadoras o, ¿cierto?, avaros. Porque en el fondo también estamos dándonos cuenta de estos dos elementos que son opuestos entre sí. El derrochador es aquel que todo lo da, que muchas veces, ¿cierto?, lo vemos como una virtud, ¿cierto? Es tan dadivoso, oye, a quien encuentra en la calle, le da dinero si está necesitado y no sé qué, está ocupado de darle a todo el mundo. Bueno, su contraparte, ¿cuál es? El avaro. Y el avaro y el derrochador siempre terminan como mendigos. Y eso es algo que nos está hablando de eso, del desequilibrio. El derrochador en el fondo está desequilibrando el sistema
Porque pone mucho dinero a circular, por ejemplo. Porque en el fondo el dinero es una energía que hay que hacer circular, pero en su justa medida, hablando del dinero. Y entonces, cuando existe mucho dinero en circulación, ¿de qué estamos hablando? ¿A qué llegamos? De hecho, hoy mismo estamos viviendo en Chile y en el mundo una situación que habla de eso. Principalmente en Chile, nos lleva a un desequilibrio que, ¿cómo se conoce? Inflación. ¿Por qué? Porque hubo en un minuto, ¿cierto?, mucho circulante en el sistema. ¿Y qué produce eso, cierto? Aumenta los precios de los consumos, o sea, de lo que queramos consumir, todo está elevado. Entonces ya el dinero empieza a tener menos capacidad. Lo que yo podía comprar, hoy día ya no lo puedo comprar porque subió el valor, porque aumentó, ¿cierto?, la demanda. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué aumentó la demanda? Porque hay mucha capacidad, ¿cierto?, de compra. Entonces, eso es el desequilibrio que produce, ¿cierto?, el ser una persona excesiva, ¿cierto?, o que practica ¿cómo se llama? Ser tan dadivoso, porque está derrochando. Y con explicaciones que no tienen sentido, en realidad desconoce uno las leyes y ve a una persona por ahí pidiendo y va y uno le da plata porque piensa que esa es la forma de resolver un problema, del cual uno conoce, ¿cierto?, la causa kármica de lo que se está viviendo allí. Entonces es por la propia inconsciencia que se está generando ese círculo, ¿cierto?, equivocado. Por otro lado, el avaro que hace, no gasta. Todo, ¿cierto?, lo que recibe y lo que gana, lo va guardando y va, ¿cierto?, haciendo de eso prácticamente su religión. Todo, de todos lados busca cómo ahorro, 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 y no gasta, no gasta, no gasta. A veces vive, ¿cierto?, hasta en pésimas condiciones porque en realidad no quiere gastar siquiera para sí mismo. Pero que está produciendo también un desbalance, porque en el fondo el dinero, la energía del dinero tiene que ser movida, tiene que ser, ¿cierto?, estar en movimiento, en circulación, porque si no estamos generando un proceso de escasez, que es el otro extremo, ¿cierto?, de la excesiva, ¿cierto?, excesivamente, ¿cierto?, circular el dinero, porque en el fondo la escasez lo que provoca es que las personas no puedan acceder a las cosas. ¿Y quién la produce? Aquel que retiene el movimiento del dinero. Ahora bien, todos nosotros tenemos estos yoes. Lo interesante es que tenemos los dos, aunque no lo creamos. Tenemos el yo avaro y el yo, ¿cierto?, que le gusta el dadivoso. Porque por un lado, ¿cierto?, si alguien que nosotros queremos mucho nos pide, todo lo que quiera. No, toma, yo te doy, yo te presto, yo te ayudo, cuenta con eso, pero a ojos cerrados. Pero si se trata, ¿cierto?, tal vez de alguien que no nos cae bien, no nos gusta, no nos interesa, ¿cierto?, nos cerramos. A veces las personas, inclusive hasta con la propia familia, egoístas, ¿cierto?, egoístamente, ahí se mantienen, y no porque por la razón que sea. Entonces, ¿qué va pasando? Que en realidad vamos teniendo un comportamiento desequilibrado. Y eso es lo que debemos ser capaces de descubrir aquí en la vida, que tenemos realmente estos dos defectos todos nosotros, y uno y el otro en el fondo tienen conciencia atrapada, que es lo que realmente nos debería interesar. De hecho, la mayor forma de derroche que nosotros tenemos es la misma fornicación, es derrochar nuestro propio capital interior. Cuando una persona no se ocupa de su conciencia y está derrochando sus valores anímicos, ¿cierto?, espirituales, que están guardados en su simiente, en su energía sexual, es la máxima manifestación de que en realidad somos, ¿cierto?, el desequilibrio en sí mismo. Somos derrochadores. Y la avaricia, ¿cierto?, en el fondo tiene que ver con la incapacidad de utilizar sabiamente esa energía, sino que en realidad no le damos circulación útil a esa energía creadora. Entonces también ahí estamos mirando esos aspectos de nuestra psicología en relación al círculo, al cuarto círculo dantesco, que es, ¿cierto?, el del Sol. Habitualmente, estas conferencias tienen pocas visualizaciones. Y lo he visto no solamente en las conferencias virtuales, también presenciales. En general nos cuesta entender que este trabajo psicológico en realidad es de detalles. Más aún se nos hace difícil entender que hay que ir a hacer estudios de yoes, que también uno puede entender como la meditación del ego. Cuando uno se pone a estudiar estos defectos, realmente es que empieza un proceso de eliminación.
pero tiene que empezarlo y llevarlo a cabo hasta que terminó. Y en esto puede pasar un buen rato, en realidad pueden ser semanas, meses o años. Cada uno dependiendo de cuáles son los más fuertes. Porque habrá personas que tienen el yo fornicario más fuerte y otros lo tendrán, ¿cierto? Tendrán el yo avaro más fuerte, por decir un ejemplo, o, ¿cierto? Un yo perezoso, lo que sea. Pero todos tenemos todos los yoes, más sin embargo algunos más fuertes que otros. Lo importante es comprender que el estudio del ego nos va a encender, va a permitir en realidad comprender para poder eliminar. Cuando uno empieza el estudio del ego, es cuando en realidad se abren las puertas de la verdadera transformación. Porque desde el estudio lo que van a hacer es que a uno le van a empezar a mostrar, más bien dicho, uno se va a empezar a dar cuenta de esta separación que ocurre entre la capacidad de observar y vamos a ser capaces de observar qué cosa, los detalles del ego. Los detalles del ego cuesta mucho verlos así de buena a primera, pero cuando uno empieza a estudiar el ego, a meditar en el ego, entonces se empieza a abrir, ¿cierto? El ego se empieza a desgranar en el estudio, empieza a verse todas sus manifestaciones, pero más aún en la conciencia, ¿cierto? Se empieza a producir algo que es trascendental, que es cuando nosotros, ¿cierto? Realmente sentimos eso que es la constricción de corazón, nos vamos a dar cuenta de realmente lo que hemos estado haciendo con nuestros comportamientos. Empezamos este examen de conciencia, es decir, a investigarnos, a estudiarnos, ¿cierto? Y ahí viene esta cuestión que uno dice, pero ¿cómo he hecho esta? Me he comportado así, ya y empieza uno a enumerar, porque ese es el estudio del ego, a empezar a darse cuenta cuántas veces se ha manifestado un yo. Y cuando empieza a hacer uno eso, de estudiarse y cuantificar el daño, entonces viene el propósito de enmienda, que es en realidad la clave de esto. Cuando uno tiene propósito de enmienda, ¿qué quiere decir eso? Tiene la real ganas, la real intención de eliminar el ego. Yo no quiero volver a cometer más tal defecto, no quiero volver a fornicar nunca más en mi vida. Se acabó ahora eso. Listo ya, basta. ¿Pero de dónde nació? De un trabajo serio, real, de uno consigo mismo. Cuando se llegó a ese punto del propósito de enmienda, es que en realidad uno va a empezar a tener la oportunidad de ver al ego, porque ya lo estudió, ¿cierto? Va a empezar a detallarse en el día. Y todos sus detallitos, todas sus manifestaciones las va a empezar a ver. Y ahí la muerte en marcha empieza a ser realmente un trabajo muy fecundo, muy bueno, porque empieza a ver más detalles y más se empieza a eliminar. Entonces cuando hablamos de estos yoes, que pareciera que uno no los tiene, porque nosotros mientras no empecemos a estudiarnos a nosotros mismos, no creemos que los tenemos, necesitamos, ¿cierto?, empezar el estudio para darnos cuenta que sí son más de lo que creemos. Entonces allí se va a empezar a dar la transformación y el despertar de la conciencia, que es lo que estamos buscando. Ahora bien, vamos al siguiente círculo, que es el círculo número 5, que es la esfera, ¿cierto?, el círculo de Marte, quiero decir. El círculo de Marte, si te fijaste, ¿cierto?, pasamos al corazón y luego Marte, ¿cierto? En la siguiente clase de mañana vamos a ver, ¿cierto?, Júpiter, Saturno, después, ¿cierto?, Plutón, o sea, Neptuno y Urano y Neptuno. Pero hasta hoy día vamos a llegar aquí a Marte. Es el último, el quinto. El quinto es el círculo dantesco de Marte, que en realidad, Marte es dios de la guerra, pero en realidad en su polaridad negativa, en su polaridad, ¿cierto?, relacionada con el ego y con este círculo dantesco, estamos hablando de la violencia. Porque la fuerza puede ayudar a construir como genera la destrucción. Esa es la fuerza. Entonces aquí el ego, ¿cierto?, los yoes que se van a eliminar o las personas que están en este círculo, lo que están procesando es la eliminación de los yoes violentos. Yoes violentos. Todos tenemos una cantidad de yoes violentos increíble. Hasta la persona más tranquilita, aparentemente, tiene sus yoes violentos. Nosotros tenemos violencia, ¿cierto?, en el verbo, en el trato,
Violencia, ¿cierto?, que se manifiesta en los chistes, ¿cierto? Cuando somos irónicos, cuando somos sarcásticos, cuando somos, ¿cierto?, cuando nos mofamos, nos burlamos, ¿cierto?, de los defectos de los demás, cuando alguien habla mal, supuestamente, cuando habla, ¿cierto?, de una manera que, no sé, uno dice, ah, esta persona es así o asá. O cuando inclusive una persona escribe mal, nos burlamos. Bueno, son distintas formas de cómo se manifiesta esto. Ahora, aquí se vive en el círculo dantesco, ¿cierto?, de Marte, lo que se vive es la violencia permanente y destrucción. Aquí, ¿cierto?, realmente lo que se experimenta es continuamente, ¿cierto?, violencia, golpes, gritos, discusiones, peleas, malos entendidos, gresca. Y lo peor, ¿cierto?, es que en realidad el grado de violencia llega al punto de la violencia de unos yoes contra otros yoes que son los mismos yoes de la misma persona. Es decir, yoes persiguiendo, matando, insultando, agrediendo a otros yoes de la misma persona. Entonces es realmente, ¿cierto?, literalmente infernal. Porque esto no es que ocurra en 1 minuto, en 2 minutos. No sé si alguna vez uno ha estado frente, ¿cierto?, a una discusión. Yo creo que todos hemos escuchado una discusión, una pelea, ¿cierto?, de palabras con un par de personas por ahí presentes. ¿Cómo queda el ambiente? Y a veces pasa 1 minuto, 2, ya, 5 minutos como mucho. Se dicen cosas y la. ¿Cuántas veces hemos sido protagonistas nosotros de la escena? ¿Cómo queda el ambiente? ¿Cómo se sentía en ese instante que estaban gritándose y diciéndose cosas? Una pelea en la calle, por ejemplo. Todo eso es violencia. Pero ¿cómo queda eso? Eso mismo, ¿cierto?, repetido 1 vez, 2 veces, 3 veces y una tras otra, permanentemente. Pero con niveles, ¿cierto?, de asesinato, con niveles, ¿cierto?, de golpes, con niveles, ¿cierto?, de acuchillamiento, esos niveles que son extremos. Esos son los yoes que todos tenemos. Todos tenemos yoes asesinos. Y no uno, son varios. Alguna vez quizás uno tenía unos sueños donde, ¿cierto?, realmente la escena es para salir huyendo. Esos son pequeñas pinceladas de lo que se está viviendo permanentemente en este círculo. Y lo único que está pasando, y esto para que se comprenda, ¿cierto?, es que se están procesando la eliminación de esos yoes. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que ocurrir la escena una y otra y otra y otra y otra vez? Y luego más duro, más difícil, yoes persiguiendo a otros, queriendo matar a uno, buscando, ¿cierto?, a quién golpear, a quién insultar. ¿Por qué tiene que pasar la escena dura, difícil, el dolor? ¿Por qué? ¿Quién está ahí observando? Es la conciencia. Es la propia conciencia que está observando lo que están haciendo esos yoes que tienen atrapada todavía conciencia. La conciencia que está atrapada está observando lo que se está viviendo y la conciencia, ¿cierto?, que va teniendo uno, ¿cierto?, va mirando todo eso. ¿Por qué es necesario eso? Porque es la forma de tomar conciencia del ego. La única forma de que se produzca la liberación de la conciencia, es decir, que se muera el ego, que se destruya el ego, es que viva la experiencia incesantemente hasta que la conciencia logre salir, se emancipe, por fuerza de la propia experiencia que la tiene atrapada. ¿Cuál es la experiencia que la tiene atrapada? En este caso, la violencia. La violencia incesante, absurda. La violencia es lo más absurdo que existe porque en realidad no tiene sentido, no se resuelve nada con violencia, dice uno, claro. La violencia trae más violencia, claro, exacto. Pero la conciencia está ahí atrapada. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando en realidad, por fruto de la misma experiencia violenta y de tanto mirarla, empieza, ¿cierto?, a adquirir conciencia de lo que significa esa violencia que creó ella misma, ¿cierto?, en la experiencia. Se atrapó producto, ¿cierto?, de la experiencia misma. Y a través de la misma experiencia es que se puede liberar. Y
algún día, cuando termine el proceso de los 9 círculos, termine de eliminar todos los defectos psicológicos que la tienen atrapada. Entonces, si nos damos cuenta, es eso lo que nosotros tenemos que hacer cuando hacemos el estudio del ego. Tenemos que comprender, pero la única forma de comprender es llegar a revisar los actos que hemos realizado, de los yoes que queremos eliminar. Es la Divina Madre la que va, ¿cierto?, ordenando y le dice a uno, ¿cierto?, este es el yo que tiene que empezar a trabajar. Y uno va y lo trabaja, desde el principio al final. Todos los días, ojalá tenga la disciplina uno, ¿cierto? Si de verdad uno se quiere liberar, entonces empieza todos los días, 1 hora, 2 horas o 3 horas, o lo que le toque, y luego el siguiente día, y luego el siguiente día, estudiando, comprendiendo los propios defectos, y aquí nada que ver ciertos otros defectos, para realmente empezar a desmenuzar todo lo que esos yoes, ¿cierto?, le han provocado, lo han llevado a hacer. Es lo mismo que se vive en los círculos dantescos. De tal manera que la conciencia a sí misma se encerró, ¿cierto?, en la experiencia equivocada, producto de lo que nosotros llamamos la identificación con el ego, y luego, ¿cierto?, necesita a sí misma liberarse. Y la forma de liberación, ¿cierto?, es a través del dolor. No son 5 ni 10 años, son cientos de años, miles de años, y va dependiendo, ¿cierto?, de la cantidad de cuerpos que tenga creado la persona. Yo lo vimos también en otra conferencia, que en realidad va a ir permitiendo que este proceso sea o tome más o menos tiempo. Eso es cierto, va a ser variable. Pero sí o sí, lo que se necesita comprender es que cada porcentaje de conciencia que está atrapado por unos u otros defectos va a tener que pasar en múltiples miles de años, inclusive en algunos casos, ¿cierto?, millones de años, dependiendo de los cuerpos, como dije, va a tener que vivir esas experiencias hasta que logre totalmente la liberación de esos yoes en los que quedó atrapado. Entonces, realmente es fundamental que nosotros empecemos el trabajo del estudio del yo, de la muerte psicológica, para poder comprender y liberar nuestra conciencia. Dice Tiernas Babosas, ¿qué diferencia hay entre eliminar los yoes por medio de los círculos dantescos y conscientemente? Bueno, cuando los yoes se eliminan en este proceso de los círculos dantescos, no se adquiere ciertos grados, solamente se está liberando la conciencia. Se está liberando no porque vaya a volver al absoluto, sino que se está liberando para volver nuevamente en un proceso evolutivo a adquirir nuevamente yoes, para que logre llegar nuevamente a las existencias, a otro proceso de 108 existencias, para adquirir nuevamente cuerpo y empezar, ¿cierto?, o retomar el proceso, o volver a vivir procesos, ¿cierto?, en donde se crean yoes, o se fortalecen yoes, ¿cierto?, que ya vienen creándose, para poder generar más y más experiencia. Más sin embargo, no se han liberado y no se han creado, no se han liberado, quiero decir, no se han creado los cuerpos superiores para que en realidad pueda manifestarse esa conciencia. Una cosa es que los yoes se eliminen de manera inconsciente, es decir, involuntaria, en el proceso, ¿cierto?, involutivo, en los círculos dantescos. Es muy distinto a que los yoes se eliminen y la conciencia se libere de manera voluntaria, aquí, en el plano físico. Esa eliminación que ocurre, ¿cierto?, en los círculos dantescos realmente no nos confiere el despertar de la conciencia, porque luego cuando vayamos en el proceso evolutivo van a volver a crearse los yoes. ¿Se recuerda, cierto?, en la clase 8 del ciclo de la fase A. Entonces, cuando llega uno a la existencia, uno ya viene, ¿cierto?, con los primeros atisbos, los primeros, ¿cierto?, muestras de los yoes, y va a tener que seguir existencia con existencia, produciéndose la experiencia necesaria para que se vuelva a encerrar. De hecho, lo mejor que nos puede pasar es que se creen yoes. Si lo que necesitamos es que cuando llegamos a tener el conocimiento, tener, ¿cierto?, las herramientas, como es el conocimiento de sí mismo, entonces uno tiene que meterse de manera intensa y ojalá, ¿cierto?, en una vida, hacer este trabajo para que realmente logre liberar el 100% de la conciencia y de manera absolutamente voluntaria adquirir, ¿cierto?, los grados de
conciencia que se requieren, porque una cosa es liberar la conciencia y otra cosa, en el fondo, es la maestría en eso. Y nosotros lo que buscamos es la maestría. La conciencia, ¿cierto?, que se liberó en este proceso de círculo dantesco, nunca va a tener maestría. Y se hace por un proceso necesario que es, ¿cierto?, de limpieza para que se renueve, porque ya viene, ¿cierto?, como una nueva alma que se va a crear, ¿cierto?, para el proceso de las siguientes, ¿cierto?, vuelta que nos toque en la rueda del samsara. Entonces hay que comprender que no es necesariamente, y de hecho no sirve para poder, ¿cierto?, liberar o para poder lograr la maestría este proceso de involución. ¿Qué significa la maestría? La maestría es hacernos conscientes y tener un manejo, ¿cierto?, de lo que es el ser, el espíritu. Nosotros hoy día no tenemos conciencia ni siquiera de lo que significa la conciencia, valga la redundancia. Entonces lo que necesitamos primero, ¿cierto?, es la experiencia que atrape el ego. Cuando el ego atrapó la conciencia, lo que tenemos que hacer es eliminarla, hablando aquí del plano físico, estando en vida. Cuando ocurre eso, necesariamente tenemos que rescatar la sabiduría que quedó atrapada en el ego. Al rescatar esa sabiduría que está atrapada en el ego, entonces se produce, ¿cierto?, el sabio, que es el maestro. Nosotros, mientras no rescatemos consciente y voluntariamente la conciencia que está atrapada en el ego, no obtendremos nunca la sabiduría, por lo tanto nunca la maestría. La maestría es un grado dentro del proceso, ¿cierto?, del despertar de la conciencia. Entonces, el despertar de la conciencia es mucho más que simplemente la liberación de la conciencia cuando se elimina el ego en el proceso que estamos mencionando, que estamos describiendo. Eso es simplemente un proceso necesario para que vuelva, ¿cierto?, a limpiarse completamente y tenga una nueva oportunidad arriba, después de que termine el proceso evolutivo. Pero en ningún caso quiere decir que haya un trabajo voluntario, consciente, ¿cierto?, y decidido por la persona misma. Fue un proceso que lo llevó a cabo la naturaleza. Entonces, la maestría viene a ser un grado de conciencia que se va a adquirir producto de la sabiduría que vamos rescatando nosotros conscientemente, aquí y ahora en el mundo físico, para poder lograr, ¿cierto?, transformarnos no solo en maestros, sino que en realidad en seres 100% libres, liberados, ¿cierto?, de este proceso de la involución, de la evolución de lo que es, ¿cierto?, la rueda del samsara. Se liberó. Por eso uno dice, ¿cómo eso del liberado? Un liberado es alguien que se liberó de los procesos mecánicos, ¿cierto?, de la rueda del samsara, ya no vuelve, ¿cierto?, a la evolución y la involución, salvo que el ser se lo ordene, no vuelve, ¿cierto?, ni siquiera a tomar cuerpo físico porque no lo necesita, salvo que el ser lo ordene, y ahí está aquello que hemos visto, ¿cierto?, de disolver la piedra en el agua, ¿cierto?, o lanzar la piedra al agua, que en el fondo es que la persona practica el sexo y con eso ya, después de haber no necesitarlo más, lo vuelve a hacer por instrucción del ser, pero con una intención particular, ¿cierto?, de sabiduría. Pero primero, para obtener esa sabiduría, va a tener que ensuciarse completamente ¿cierto?, esa conciencia. Entonces, lo que estamos describiendo en este proceso de los círculos dantescos no es nada más que la limpieza que hace la naturaleza de todos los yoes. Hasta ahora vamos en el quinto círculo, y por lo tanto cuando se va limpiando esa conciencia, por un proceso de muchísimos, miles de años, como dije inclusive, o más, para que luego pueda volver en un nuevo proceso evolutivo a ensuciarse nuevamente, ¿cierto?, pero con la posibilidad nuevamente de lograr trabajar sobre sí mismo. Bien, si no hay más preguntas, aunque todavía se pueden hacer porque estamos ya estamos hace una hora, ¿cierto?, transmitiendo, sí. La idea es que, ¿cierto?, se pueda comprender. Mañana vamos a poder ver la segunda parte de los círculos dantescos y veremos, ¿cierto?, otros defectos psicológicos. Lo más importante es, por ejemplo, que en este quinto círculo está regido por 1536 leyes. Es decir, hay una dificultad, una experiencia, ¿cierto?, que es
de suma dureza, ¿sí? Cuando hablamos de leyes, vamos a volver a insistir, tiene que ver con la densidad, la dificultad, la rigidez que existe en esas condiciones. Imagínese uno viviendo dentro de una roca prácticamente, es decir, que prácticamente no tiene movimiento. Si nosotros tuviésemos conciencia de lo que significa eso, esto justamente hace que todos estos procesos sean tremendamente lentos y dolorosos. No es nada más que lo necesario para que vaya destruyéndose aquello que se creó durante 108 existencias. No es solamente de la última existencia, estamos hablando de las 108 existencias que pueden haber pasado durante miles de años. Todo eso, yo es cierto, se crearon y entonces ahora por eso es que tienen que vivirse por procesos muy, muy duros, ¿cierto? Y muy lentos, ¿cierto? Vaya produciéndose esta limpieza de yoes para que la conciencia nuevamente se vaya liberando y al final de esto, ¿cierto? Después del noveno círculo, se produzca la salida completa del 100% de la conciencia para volver, ¿cierto? A un proceso evolutivo. Mañana a las 5 vamos a volver a ver, ¿cierto? Ya más que volver a ver, vamos a ver la segunda parte de esta clase, que en realidad son los círculos dantescos 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? Y probablemente podremos darnos cuenta que hay aún más densidad, más dificultad en este proceso. Cuando una persona ha logrado empezar a trabajar y logra la encarnación del Cristo, el Cristo en realidad, ¿cierto? Cuando hemos hablado de él, lo que viene a hacer es justamente ir a rescatar muchos yoes que ya se los han mandado a uno a los mundos de infierno y también viene a eliminar las raíces mismas del ego que también están en estas, ¿cierto? Infradimensiones y también en las infradimensiones de otros planetas. Bueno, esperando que mañana nos podamos volver a ver. Les agradecemos por la conexión y aquí estamos, ¿cierto?, para poder compartir este curso. Esperamos que tengan muy buena tarde y nos vemos mañana. Chao, chao. Que estén bien.